En la noche del jueves, el cantante de origen argentino Fede Dorcas fue brutalmente asesinado mientras viajaba a bordo de una camioneta en el periférico de la Ciudad de México. Fue interceptado y atacado a tiros por dos individuos que se desplazaban en motocicleta. ¿Quién pudo ordenar la ejecución de un modelo argentino en medio del periférico de la Ciudad de México? Porque un crimen que parecía ser un evento aislado terminó por vincular a una de las organizaciones criminales más poderosas de todo el continente. Y la pregunta más crucial, ¿cómo logró Omar García Harfuch, el hombre que ha dedicado su carrera a enfrentar al crimen organizado de frente, seguir el rastro y encontrar la conexión directa con el cártel Jalisco Nueva Generación? El asesinato de Fede Dorcas, un cantante y modelo reconocido a nivel internacional, no fue un asalto frustrado ni un hecho fortuito. Fue una ejecución planificada con precisión, perpetrada a sangre fría en una de las arterias viales más vigiladas de la capital del país. A primera vista, la escena parecía ser un homicidio más en una metrópoli que lamentablemente se ha habituado al horror de la violencia. Pero bastaron solo unas pocas horas para que Harfuch detectara un patrón recurrente, una ruta de movimientos financieros oscuros y un móvil oculto que reorientaría completamente la investigación. Hoy te contaremos en detalle por qué la unidad de inteligencia financiera activó una alerta de seguimiento criptográfico, qué rol crucial desempeñó un antiguo manager en el complot y cómo Harfuch está preparando una operación relámpago con la finalidad de capturar al autor intelectual de este crimen. Esta es una historia que apenas está revelando sus primeras capas. La noche del jueves 9 de octubre, Federico Dorcas, conocido en el medio artístico simplemente como Fede, circulaba por el anillo periférico dentro de una camioneta de lujo de color blanco. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada cuando, al llegar a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, el vehículo fue interceptado violentamente por dos sujetos que viajaban en motocicletas de alta velocidad. Sin pronunciar palabra alguna, los agresores se acercaron al costado del conductor y abrieron fuego de forma indiscriminada. Las balas perforaron los cristales y se incrustaron en el cuerpo de Dorcas. El joven artista intentó desesperadamente salir del vehículo, pero apenas alcanzó a abrir ligeramente la puerta antes de desplomarse. Su cuerpo quedó tendido inerte junto a la camioneta sobre los carriles laterales del periférico, en una escena que paralizó la noche capitalina. Minutos después, llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes confirmaron que Fede ya no presentaba signos vitales. Lo que de inmediato llamó poderosamente la atención de los peritos forenses fue la ausencia total de un intento de robo. Todas sus pertenencias de valor permanecían intactas: su reloj, su teléfono celular, su billetera, sus documentos de identificación. La camioneta tampoco fue sustraída del lugar. De forma inmediata, la Secretaría de Seguridad Ciudadana clasificó el caso como un ataque directo y premeditado, un término que en el lenguaje policial no deja espacio para la ambigüedad. Alguien había dado la orden de asesinarlo. Federico Fede Dorcas era mucho más que una simple figura conocida en el mundo del espectáculo. Nacido en Argentina, había iniciado su carrera profesional como modelo a la edad de 18 años, firmando un contrato con una prestigiosa agencia en Barcelona que le abrió las puertas de las pasarelas de moda en España, Italia y los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, su notable presencia escénica y su carisma innato lo impulsaron también hacia la industria musical, donde comenzó a destacar por su estilo de pop urbano fresco y su energía contagiosa en el escenario. Hace 2 años, se trasladó a México con un objetivo claro: consolidar su ascendente carrera artística en un país que, según él mismo declaró en una entrevista, le había brindado una valiosa segunda oportunidad. En un periodo de tiempo relativamente corto, logró ganarse un espacio destacado en la televisión nacional, participando en campañas publicitarias de prestigio y en populares programas de entretenimiento. Su ascenso a la fama parecía totalmente imparable. En el ámbito personal, vivía un momento de plenitud emocional. Mantenía una relación sentimental pública con la reconocida cantante Mariana Ávila, con quien se preparaba para concursar en la nueva temporada del programa Las Estrellas Bailan en Hoy. Juntos acababan de lanzar un sencillo musical titulado Moca, que ya empezaba a generar una considerable atención en las redes sociales. La devastadora noticia de su muerte no solo impactó profundamente a la industria del entretenimiento, sino también a miles de seguidores que veían en Fede la inspiradora historia de un joven que había dejado todo atrás para perseguir y cumplir un sueño. Un sueño que, de la noche a la mañana,
fue truncado de forma violenta por una ejecución planificada con una precisión milimétrica. Cuando los peritos de la Fiscalía Capitalina arribaron al sitio del crimen, la escena del suceso proporcionaba información por sí misma. La camioneta blanca en la que viajaba Fede Dorcas presentaba al menos 6 impactos de bala concentrados en el costado del conductor. Las marcas balísticas encontradas indicaban claramente que los disparos se realizaron a muy corta distancia y desde una posición ligeramente elevada, lo cual es compatible con un ataque perpetrado desde una motocicleta en movimiento. Los casquillos recuperados en la escena eran de calibre 9 milímetros, el calibre predilecto en ejecuciones por encargo debido a su fácil adquisición y su alto poder de penetración. El cuerpo de Dorcas yacía parcialmente fuera del vehículo, con una de sus piernas aún dentro de la camioneta. Todo sugería que intentó desesperadamente salir antes de caer abatido. Las cámaras de videovigilancia del sistema C5 capturaron la ruta de huida de los agresores. 2 motocicletas de alta cilindrada se alejaron rápidamente del lugar en dirección norte, sin detenerse ni cambiar de carril de forma titubeante. No se detectó titubeo ni improvisación alguna en su acción. Los sicarios sabían perfectamente lo que estaban haciendo y cómo llevarlo a cabo. Esa precisión quirúrgica llamó de inmediato la atención de los investigadores. Un detalle en particular resultó aún más revelador. El vehículo en el que viajaba Fede no era de su propiedad personal. Se trataba de una camioneta de lujo rentada a través de una plataforma digital de alquiler, lo que abrió una nueva y crucial línea de investigación. ¿Quién realizó la reserva de ese vehículo? ¿A nombre de quién estaba registrada la renta? Este elemento despertó las primeras sospechas fundadas de que el artista podría haber sido manipulado o incluso seguido con antelación. Era totalmente evidente que los asesinos sabían con exactitud dónde estaría su objetivo y a qué hora precisa. La ejecución fue meticulosamente premeditada y había alguien más, además de los tiradores materiales, involucrado en la coordinación del crimen. Con la evidencia material acumulándose rápidamente y las primeras pistas apuntando de forma clara a un crimen cuidadosamente orquestado, el caso pasó sin demora a manos de uno de los nombres más respetados y temidos en la lucha contra las estructuras del crimen organizado, Omar García Harfuch. Desde las primeras horas posteriores al asesinato, Harfuch activó un protocolo de investigación de alto perfil reservado exclusivamente para aquellos delitos que pudieran tener una vinculación comprobable con células de narcotráfico o el crimen organizado de carácter transnacional. Bajo su dirección se conformó y se integró un equipo especial de élite compuesto por analistas de inteligencia, especialistas avanzados en geolocalización de dispositivos y un grupo táctico de intervención urbana de respuesta rápida. El primer paso estratégico fue ordenar el rastreo de todas las señales telefónicas que se encontraban activas en la zona específica del ataque entre la medianoche y la 1 de la mañana. Mediante el uso de sofisticada tecnología de triangulación de identificación IMI, se logró identificar un total de 5 dispositivos que se movieron en perfecta sincronía con las motocicletas captadas por las cámaras de videovigilancia. Esta valiosa información fue cruzada inmediatamente con las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que reveló conexiones totalmente sorprendentes. Uno de los teléfonos móviles estaba directamente vinculado a una persona que figuraba como proveedor de servicios en una lista negra federal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero lo que mayor preocupación generó en Harfuch no fue la simple logística de la ejecución, sino el patrón de operación idéntico. El mismo tipo específico de motocicletas, el mismo calibre de arma de fuego y el mismo modus operandi habían sido registrados e identificados en al menos 3 ejecuciones recientes que estaban vinculadas a grupos armados directamente afiliados al cártel Jalisco Nueva Generación. Harfuch no dudó un solo instante. Declaró públicamente que todas las líneas de investigación se mantendrían abiertas y activas, pero que existían elementos sólidos para sospechar de un encargo directo proveniente del cártel Jalisco Nueva Generación. Con esa declaración se encendió una alerta roja que no tardaría en escalar rápidamente a niveles federales de seguridad. Mientras el rastreo de dispositivos móviles arrojaba coincidencias operativas con otros ataques similares en la ciudad, fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que proporcionó un giro decisivo y clave al caso. A petición directa de Omar García Harfuch, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una exhaustiva revisión de todos los movimientos financieros asociados al círculo más cercano de Fede Dorcas. Lo que se descubrió fue alarmante y preocupante. 3 semanas antes de que ocurriera el asesinato, una billetera digital de criptomonedas, Wallet,
asociada a un ex representante de Dorcas, recibió una serie de depósitos fraccionados que sumaban en total cerca de $30,000 en USDT. Una criptomoneda estable utilizada de forma muy frecuente por el crimen organizado para evadir el rastreo y la trazabilidad bancaria tradicional. La cuenta emisora de estos fondos, al ser analizada detalladamente, se encontraba ya bajo investigación por tener vínculos bien documentados con operaciones de triangulación de dinero sucio originadas en Guadalajara, Jalisco. El patrón de estos movimientos de capital coincidía perfectamente con lo que las autoridades clasifican como pagos por servicios no declarados, montos de dinero divididos en pequeñas cantidades y enviados desde diversas direcciones alternas, pero todos derivados de una misma red de operaciones controlada por operadores financieros del cártel Jalisco, Nueva Generación. Esta red criminal ya había sido detectada con anterioridad por autoridades estadounidenses en casos de lavado de dinero a través de plataformas digitales de apuestas, negocios de moda e incluso a través de la contratación de influencers. Lo que sorprendió aún más a los investigadores fue que este representante, que ya no tenía una relación contractual formal con Dorcas, había intentado contactar al artista en múltiples ocasiones días antes de su muerte, según se pudo confirmar al recuperar mensajes archivados en el teléfono de la víctima. Uno de los textos recuperados y descifrados decía de forma amenazante: «Si no te alineas a nuestras directrices, esto va a acabar muy mal para ti». Ese mensaje explícito, sumado a los movimientos financieros ilícitos, activó todas las alarmas de emergencia para Harfuch. Ya no se trataba de una mera teoría o hipótesis. El asesinato de Dorcas era una parte integral de una operación criminal mucho más grande y compleja, donde el arte, el espectáculo y el narcotráfico se entrelazaban de manera peligrosa, y detrás de todo esto emergía la sombra intimidante del cártel Jalisco, Nueva Generación. Fue a través de un canal estrictamente confidencial que Harfuch recibió un testimonio que cambiaría por completo el rumbo y la dirección de la investigación. Bajo el alias de Águila Negra, un informante con un historial documentado como operador logístico del cártel Jalisco, Nueva Generación solicitó protección inmediata a cambio de proporcionar información directa y crucial sobre el caso Dorcas. Lo que reveló no solo confirmó las sospechas iniciales de las autoridades, sino que profundizó la gravedad del móvil del crimen. Según la declaración de Águila Negra, Fede Dorcas fue contactado semanas antes de su muerte para que realizara una presentación en una fiesta privada de alto nivel organizada por un intermediario conocido del cártel Jalisco, Nueva Generación, en la exclusiva zona de Polanco. Se trataba de un evento sumamente exclusivo al que ya habían asistido otras figuras destacadas del espectáculo en años anteriores. Dorcas habría rechazado categóricamente la invitación, alegando sentirse incómodo y manifestando su preocupación por la falta de garantías de seguridad en un evento de esa naturaleza. Lo que parecía ser una negativa sin mayor trascendencia fue interpretado como un grave agravio y un desafío personal por uno de los patrocinadores principales del evento, un operador financiero conocido dentro del cártel Jalisco, Nueva Generación como el 40. El informante detalló a Harfuch que el desaire no fue simplemente personal, sino altamente simbólico para la organización. Tenían órdenes directas de la cúpula de no permitir que nadie les dijera que no. Era una cuestión de reafirmación de control territorial, incluso en el mundo del entretenimiento. Explicó que este tipo de represalias no son nuevas dentro del complejo ecosistema del crimen organizado. Lo que hacía distinto y más grave este caso era la alta exposición mediática de la víctima. Para Harfuch, el testimonio del informante confirmaba la hipótesis de que Dorcas fue seleccionado intencionalmente como un mensaje público y brutal, un castigo ejemplar planeado y ejecutado para generar un gran impacto mediático. Con el testimonio del informante confirmado y los movimientos financieros ilícitos trazados de forma precisa, las sospechas se centraron directamente en un hombre, el ex-manager de Fede Dorcas. Se trata de un individuo argentino que residía en México desde hace más de 5 años, con antecedentes en producción de eventos y manejo de artistas emergentes. Aunque había terminado su relación profesional formal con Dorcas meses atrás, su nombre apareció en múltiples conversaciones archivadas en el teléfono celular del cantante. Los investigadores descubrieron que el ex-manager arrastraba deudas considerables con prestamistas privados, algunos de ellos identificados plenamente como prestanombres de la estructura financiera del cártel Jalisco, Nueva Generación.
También se le vinculaba a varias promotoras de eventos fantasma que habían sido utilizadas en el pasado reciente para blanquear grandes sumas de dinero proveniente del narcotráfico a través de conciertos que nunca se realizaban. Pero el punto de quiebre definitivo fue el descubrimiento de un intercambio de mensajes de texto encriptados entre el ex-manager y un contacto identificado únicamente con el alias del 40. En uno de los textos, con fecha de 3 días antes del asesinato, se leía la siguiente información clave. Logística ya está definida. Se mueve en SV blanca. Hora estimada 0 horas 30 minutos. Con esta evidencia irrefutable, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió de inmediato una orden de localización y presentación en contra del ex-manager. Arfuch lo declaró oficialmente persona de interés en la investigación y desde ese momento su paradero ha sido completamente desconocido. La delgada línea que separaba el negocio del entretenimiento del crimen organizado había sido cruzada, y él se encontraba justo en el centro del huracán. Con el mapa de conexiones criminales trazado y las órdenes judiciales firmadas, Omar García Arfuch puso en marcha un operativo relámpago que fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En menos de 24 horas, se realizaron cateos simultáneos y estratégicos en 3 puntos clave de la Ciudad de México. En las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Los objetivos de los operativos eran domicilios relacionados tanto con el ex-manager de Fede Dorcas, como departamentos vinculados a supuestos promotores del espectáculo que aparecían en la red de criptomonedas rastreada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante los operativos se logró asegurar computadoras portátiles, teléfonos celulares, abundante documentación financiera y una libreta con anotaciones codificadas que mencionaban lugares, fechas y nombres clave en la operación criminal. Uno de los códigos encontrados se refería directamente a Moca, el título del último sencillo musical de Dorcas. En una de las propiedades cateadas se encontró un casco de motocicleta importado desde Medellín, Colombia, con un diseño muy específico que coincidía plenamente con las grabaciones del sistema C5 la noche del asesinato. Este detalle resultó ser crucial. Ese tipo de casco no se comercializa de forma regular en México y solo había sido vendido a través de un distribuidor mayorista en Jalisco, según los datos recabados por el equipo de inteligencia de Arfuch. Horas después de los cateos, fue detenido el primer sospechoso clave, un hombre con antecedentes penales por narcomenudeo y vínculos directos con el cártel. La investigación ya había dejado de ser únicamente capitalina. Con las pistas apuntando de manera directa a las redes operativas del cártel Jalisco Nueva Generación, Omar García Arfuch autorizó el traslado inmediato de un equipo especial de investigación a Zapopan, Jalisco, una ciudad considerada como bastión financiero y logístico de la organización criminal. La operación de rastreo fue coordinada en conjunto con la Guardia Nacional y elementos de inteligencia militar, en lo que se denominó una acción preventiva de rastreo urbano y de vigilancia encubierta. El objetivo principal era ubicar casas de seguridad que estuvieran siendo utilizadas como centros de operaciones para la logística y ejecución de objetivos estratégicos. Una de esas casas, según los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera y Testimonios Anónimos, había sido utilizada semanas antes por un grupo de motociclistas que llegaron desde la Ciudad de México. En una de las propiedades inspeccionadas en Zapopan, las autoridades encontraron una especie de taller oculto y clandestino. Allí se alteraban motocicletas de alto cilindraje para cambiar sus placas, modificar los números de serie, en algunos casos, instalar compartimentos ocultos diseñados para transportar armas de fuego. Las descripciones de estas motocicletas alteradas coincidían con los vehículos utilizados por los sicarios en la ejecución de Dorcas. Además, se logró localizar una computadora con accesos recientes a billeteras digitales de criptomonedas, lo que reforzó categóricamente la hipótesis de los pagos realizados en criptomonedas. Uno de los dispositivos de la computadora tenía como usuario principal un alias, que ya había aparecido con anterioridad en la investigación, el 40. Aunque no se realizaron arrestos en ese preciso momento, el equipo de Arfuch confiscó toda la evidencia y la trasladó de forma segura a la capital. La conexión ineludible entre la escena del crimen en el periférico de la Ciudad de México y el aparato logístico del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan ya era incuestionable para las autoridades. Para Arfuch, el mensaje central era que el asesinato de Fede Dorcas no fue una casualidad, ni el resultado de una simple venganza personal. Fue una ejecución planificada y por encargo,
Una acción firmada desde la cúpula de una poderosa organización criminal que ahora estaba oficialmente bajo su radar de máxima prioridad. Con todas las pruebas reunidas y los vínculos financieros, logísticos y testimoniales debidamente alineados y confirmados, Omar García Harfuch convocó a una conferencia de prensa de alto impacto. Sin andarse con rodeos, anunció públicamente que se habían girado un total de 5 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables directos del asesinato de Fede Dorcas. 3 de esas órdenes estaban dirigidas a los operadores materiales ya identificados, y 2 más a los autores intelectuales relacionados directamente con la estructura de mando del cártel Jalisco, Nueva Generación. Entre los alias revelados por Harfuch, destacó el del 40, el operador financiero que supuestamente habría coordinado el pago del contrato de ejecución. También se mencionó al Chiquilín, señalado como el enlace crucial entre la farándula capitalina y el brazo armado del cártel Jalisco, Nueva Generación. Ambos individuos fueron declarados objetivos prioritarios de alta importancia por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Harfuch ofreció recompensas públicas por cualquier información que pudiera conducir a su rápida captura y alertó a todas las fiscalías estatales sobre su posible desplazamiento y huida hacia las fronteras norte y sur del país. El mensaje del jefe policíaco era rotundo: no habría lugar seguro donde pudieran esconderse de la justicia. Horas después del anuncio oficial, comenzaron a circular en las redes sociales fotografías de narcomantas colgadas en diversos puntos estratégicos de la Ciudad de México. En ellas, mensajes atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación amenazaban directamente a Harfuch, acusándolo de manipular los hechos e inventar cargos para romper códigos criminales no escritos. Lejos de replegarse o intimidarse, el jefe policíaco redobló inmediatamente las medidas de seguridad personales y activó operativos preventivos en zonas que habían sido consideradas de alto riesgo por inteligencia. La confrontación con la organización criminal ya era totalmente abierta. Por primera vez en este caso, el cártel mostraba claros signos de debilidad e incomodidad. La justicia se estaba acercando y Harfuch lo sabía perfectamente. El asesinato de Fede Dorcas dejó una herida abierta y profunda en el mundo del espectáculo, pero también logró destapar una verdad mucho más incómoda: la grave infiltración del crimen organizado en los espacios más inesperados de la vida pública. Ya no se trata únicamente de rutas de tráfico de drogas o de control de plazas territoriales para la venta de estupefacientes. El cártel Jalisco Nueva Generación está intentando de forma activa dominar también los escenarios artísticos, los medios de comunicación y los lucrativos contratos de representación de artistas. Detrás de la farándula se esconde una oscura red. Gracias a una investigación implacable y a la determinación, Omar García Harfuch logró descifrar por completo lo que en un inicio parecía un caso aislado, combinando datos financieros criptográficos, análisis avanzado de dispositivos móviles, operaciones tácticas encubiertas y un trabajo de inteligencia coordinado entre varios estados. Hoy el caso Dorcas está muy cerca de ser resuelto, pero aún queda una pieza clave e importante en el tablero criminal. El 40, el hombre que, según múltiples fuentes, dio la orden final de ejecución. Su paradero actual es incierto. Algunas versiones de inteligencia lo ubican en la frontera sur, buscando desesperadamente salir del país por vía terrestre. Otras apuntan a que se encuentra escondido y protegido en la Sierra de Tapalpa, resguardado por un pequeño ejército de sicarios personales. Lo que es absolutamente seguro es que Harfuch ya no le pierde la pista ni un solo instante y que cuando llegue el momento oportuno, lo enfrentará cara a cara. La siguiente entrega de esta investigación revelará una supuesta confesión filtrada de uno de los sicarios detenidos y el nombre de una figura más del espectáculo que podría estar implicada directamente en la red de lavado de dinero. Esta historia de crímenes y poder apenas está alcanzando su punto de ebullición.